Pues buenos días, buenas tardes ya. El día de hoy estamos al 14 de enero de 2024. Hoy vamos a iniciar con una enseñanza que vamos a tratar de hacerla pequeña porque nos robamos un poquito de este tiempo. Pero a veces hay tiempos que son necesarios. Mi Dios, el día de hoy te damos gracias. El día de hoy vamos a ver una enseñanza acerca de la obediencia y su relación con la bendición. Cómo el obedecer nos trae bendición. Te damos muchas gracias, Dios, por esta enseñanza. Te damos gracias porque sabemos que viene desde el fondo de tu corazón para todos nosotros, para poder renovar nuestro entendimiento y que podamos comprobar cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros. Dios, te damos muchas gracias por el libre albedrío que tenemos, porque podemos decidir. Mi Dios, hoy queremos decidir por obedecerte. Hoy queremos decidir por lo bueno. Hoy queremos decidir por tu vida, Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Y hoy quiero empezar con este versículo, que es Romanos 8:28. No sé si has escuchado en redes sociales, pero yo últimamente he escuchado mucho, no sé si el algoritmo por algo que le piqué ahí al TikTok, y ya entonces me aparecen muchas cosas acerca de esto. Pero últimamente he visto, y el universo conspira a tu favor. Y entonces yo digo, ¿y ese universo quién lo mueve? Porque estamos diciendo, y todas las cosas conspiran, el universo conspira a tu favor. Y si tú deseas algo muy fuerte, el universo conspira a tu favor. Y entonces yo te voy a decir qué es lo que dice Dios. En Romanos 8:28 dice, y sabemos, o sea, no es nada nuevo lo que nos están platicando, que el universo conspira. Pero el universo conspira porque es gracias a que Dios mueve las cosas. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Eso qué significa? Que todas las cosas alrededor nos van a ayudar a que sea algo bueno. Y dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Este simple versículo implica una clase completa para poderlo desmenuzar frase por frase. Pero yo quiero que hoy nos quedemos con esta parte. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero ¿qué implica esto? Yo te voy a contar acerca de una persona que conozco, que en algún momento es un creyente, es alguien, un seguidor de Cristo, es un cristiano. Y en algún momento le robaron su carro. Y gracias a eso tuvo que pedir permiso para una salida un poco antes para que no les volviera a suceder eso. Era un centro de salud foráneo. Y entonces, gracias a estos permisos, su nombre lo empezaron a conocer acá en las oficinas centrales. Y entonces, en algún momento les contaba la vez pasada cómo pudo más para mí, que yo era su supervisora, cómo pudo más para mí la fuerza de la sangre de Cristo, porque él era mi hermano en Cristo, que la amistad que tenía yo de toda la carrera, ¿no? Bueno, pues esta persona se empezó a conocer gracias a que le robaron el carro. Y entonces después vienen a mí y yo le doy la recomendación. Entonces fue una cosa hilada con otra, hilada con otra, hilada con otra. Y la gente puede decir, bueno, entonces ¿fue malo o fue bueno que le robaron el carro? Fue malo. Pero dice la palabra que para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien, aún las cosas malas, que no le mandó Dios. No, Dios no dijo, róbenle el carro para que entonces pase esto y entonces se haga jefe. No dijo eso Dios. Dios no le robó el carro, porque dice Juan 10:10, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Si algo roba, mata o destruye, es el enemigo, no es Dios. Y dice, y todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Es decir, todo regalo perfecto. Déjame buscarte otra versión de este versículo, que es Santiago 1:17. ¿Qué versión? ¿Cómo es tu versión? Porque la Biblia, nueva versión internacional. ¿Tú cuál tienes? Una traducción viviente. Ok.
La Reina Valera dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, nosotros somos las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, siempre podemos esperar que las cosas buenas vengan de Él. No va a amanecer enojado, no nos va a dar las cosas. Dice la mía. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Pues bien. Lo que quiero enfatizar en este momento, pues está súper padre esa versión. Y acá te leo Nueva Versión Internacional. Dice: toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia ni se mueve como las sombras. Bueno, el énfasis que, por lo que fuimos a este versículo, es que todas las cosas buenas vienen de Dios. Por lo tanto, el robo de ese carro no viene de Dios. Pero nos regresamos a que todas las cosas, para los que amamos a Dios, todas las cosas, incluso las cosas malas que Dios nos manda, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque este médico fue conocido y entonces, bueno, una cosa fue hilada a otra hasta que él llegó a tener un puesto importante en el lugar donde yo laboro. Entonces, todas las cosas cooperan para bien. No es el universo cooperando para bien. No es el universo conspirando, ¿no? Así dicen, ¿no? El universo conspira. El universo conspira, podríamos llamarlo así, para todos los que amamos a Dios. Efectivamente, las cosas buenas y las cosas malas. ¿Por qué? Porque Dios puede tornar toda maldición en bendición. Entonces, un robo de un carro, como fue para él, que fue una maldición, Dios la tornó en bendición. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. Y dice, esto lo vemos en Deuteronomio 23:5, dice: y Jehová tu Dios, bueno, dice otras cosas, pero subraya: y Jehová tu Dios te volvió la maldición en bendición. Las cosas que han pasado de manera incorrecta, gracias Dios, era para mí, gracias, es para mí, gracias, de manera que parecen maldición, son para bendición para los que amamos a Dios. Gracias, mi Dios. Y entonces, fíjate qué padre, vamos a llegar a este lugar. En el transcurso, con este versículo vamos a cerrar, te voy a hacer el spoiler. Dice Apocalipsis 21:4. Te voy a leer Nueva Traducción Viviente. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Con ese versículo vamos a cerrar, pero ese versículo es a donde vamos a llegar con la obediencia, porque esa es la mayor bendición, donde ya no hay lágrimas, donde ya no hay dolor, donde ya no hay llanto, donde ya no hay clamor. Entonces, hasta ahí vamos a llegar con esta enseñanza. Nuestro Dios, vamos a recordar, nuestro Dios estaba todo su pueblo, después de una hambruna fuerte, fueron y pidieron asilo en Egipto. En Egipto estaba José. Esta es una historia que pronto la vamos a ver, la vida de José. Y en esta vida de José vamos a concretar justamente, a reforzar justamente cómo Dios, que no lo mandó a que todas esas cosas malas le pasaran, pero él amaba a Dios. Entonces Dios tornó toda esa maldición en una bendición. En una bendición no solamente para su familia, en una bendición para todo el pueblo hebreo. Porque el hecho de que él llegara hasta donde llegó, bueno, se estoy adelantando a la siguiente clase, pero el hecho de que él llegara hasta donde llegó, le ayudó a todo el pueblo hebreo. ¿Qué pasó después? El pueblo se quedó ahí, él dejó el poder y entonces estaban en un lugar extraño. Estaban como extranjeros en ese lugar.
Entonces empiezan a hacerlos esclavos y empiezan ahora tienes que trabajar para mí para que yo te dé de comer. Se hace durante 400 años una situación ya insoportable para los hebreos, de tal forma que mataban a sus hijos para que no se fueran a reproducir más. Había muchas cosas que vamos a ver en la próxima clase. Pero llega un momento, dice, en que el clamor sube, el clamor de su pueblo sube, y Dios escucha ese clamor. Y entonces dice, voy a sacar a mi pueblo. Y lo saca a través de Moisés. Entonces, ¿qué pasa cuando ya salen? Bueno, ya sabemos las plagas que hubo, todo eso fue consecuencia. Pero quiero irme específicamente a un lugar que dice Éxodo 12:23. Fíjate qué tan importante es la obediencia. No se sabe si alguno de los hebreos no hizo caso. Pero si alguno de ellos no hizo caso, le pasó exactamente lo mismo que les iba a pasar a los egipcios. Dice Éxodo 12:3. Porque Jehová pasaba hiriendo, bueno, ya sabemos que no fue Dios, fueron las cosechas. Luego lo vamos a ver. Todas las cosas que de los egipcios que ellos hicieron contra los hebreos, y que esta fue la cosecha. La cosecha ya venía, Dios les dijo, hey, viene la cosecha, es hora de salir de ahí. Es hora de que ustedes se vayan de ahí porque las cosas malas vienen para ellos. Y entonces la obediencia era lo que iba a salvarlos. ¿Por qué? Porque dice, y entonces va a pasar hiriendo la cosecha de los mismos egipcios, va a venir. Y si cuando vea la sangre en el dintel, bueno, vamos un poquito antes. Iba a pasar, dice, iba a pasar, no, a ver, eso lo sé acá. Lo último, y que es por lo que dejan salir a los egipcios, es porque la última que vivieron, la última cosecha de los egipcios que vivieron, fue justamente esta, que mueren todos los primogénitos. Bueno, Apocalipsis 2 más. Apocalipsis. Vamos a empezar un poquito más arriba. Dice, aquí empieza. Dice, en Egipto le dijo a Moisés y a Aarón, el Señor, dice, para ustedes este va a ser el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que en el 10º día de este mes, todos los hombres tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo van a compartir, repartiéndolo según la cantidad de personas que hay en la familia. Ese cordero, dice, debe de tener buena salud y de tener 1 año de edad. Es alguien joven. Y puede ser un cordero o un cabrito. Van a cuidar al animal. Les está dando instrucciones muy específicas. El día 10 van a hacer esto, el día 14 van a hacer esto. Y dice, luego tomarán un poco de sangre. Dice, el día 14, al atardecer, toda la comunidad de Israel sacrificará a ese animal, que tiene que tener 1 año, que puede ser un cordero o un cabrito. Y dice en el 7, Éxodo 12:7. Luego van a tomar un poco de esa sangre y la van a untar por todo el marco de la puerta de la casa en la que se esté comiendo el animal. Dios les da instrucciones esperando que ellos las sigan. Les digo, yo no tengo un récord donde diga, y estas 3 familias no hicieron caso, y entonces les pasó lo mismo. Pero si uno de ellos no hubiera hecho caso, es sí o sí que le iba a pasar esto. Porque y además les da la explicación, Dios dice, se comerán esa misma noche la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. Todo eso tiene una connotación que vamos a ver un poco más adelante. Un poco más adelante en la progresión del tiempo. Y dice, y
no coman ningún pedazo crudo o cocinado en agua. Todo tiene que ser asado al fuego, porque todo era la sombra de lo venidero, ¿no? La cabeza, las patas y todo lo de adentro. No dejarán nada para la mañana siguiente, sino que quemarán todo lo que les sobre. Hablando de lo que les sobraba, como las patas, los huesos, o sea, lo que no se iban a poder comer, porque se tenían que comer todo. Y dice, y cuando lo vayan a comer estarán vestidos así. Todavía más instrucciones. Está dando una serie de instrucciones. A veces decimos, a ver, primero dime una cosa y luego pídeme otra y luego pídeme otra. Pero Dios aquí está diciendo como 5 o 6 cosas. No son tan difíciles. Porque entonces está diciendo, es como una receta de cocina. Se van a hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, eso está diciendo. Dice, cuando lo vayan a comer, tienen que tener la ropa ceñida a la cintura. O sea, la gente antes se quitaba como uno llega y con el calor aquí, pues se pone el chor, ¿no? Se pone cómodo en su casa. Bueno, lo que está diciendo aquí es que van a tener que tener la ropa ceñida a la cintura. O sea, van a estar listos para salir. Van a estar vestidos como si fueran a ir a la calle. Las sandalias puestas. En la casa, me imagino que en aquellos entonces, pues se quitaban las sandalias porque solo era para andar en la calle, ¿no? Y el bastón en la mano. El bastón implica autoridad, ¿no? Y el apoyo. Y el bastón en la mano es, y estén listos para salir. Es como que estar sentados, así como que listos para salir corriendo, ¿no? Tienen que comer rápido porque es la Pascua del Señor. Luego vamos a ver esa parte cuando ya sean más o menos esos tiempos. Y dice, aquí va el por qué. Casi siempre, cuando somos papás, le explicamos al hijo por qué queremos que haga algo. Sí. Para que no diga, ¿por qué digo yo? ¿Verdad? Porque eso no está bien, no es correcto decirle porque yo digo, porque yo mando. Entonces al hijo le dices, hijo, ponte el suéter porque está haciendo frío, para que no te vayas a enfermar. O sea, te dice todos los pasos, tú le dices en los pasos. Bueno, Dios también nos dijo los pasos, se lo dijo a los hebreos en ese momento. Y les dice, en esa noche, dice, va a pasar por todo Egipto un heridor. Es el Éxodo 12:12. Déjame ver qué versión. Bueno, Reina Valera dice, voy a pasar por todo Egipto, Dios hablando, pero no es Dios quien hiere a nadie. Siempre que veamos que Dios va hiriendo algo, hay que recordar, Juan 10:10, es el enemigo, es el ladrón el que viene a matar, robar y destruir. A todos, o sea, no es nomás a los egipcios, es a todos. Robo, muerte y destrucción es igual a no es Dios. ¿Sale? Y dice Éxodo 12:12. Esa noche, dice, va a pasar un heridor y va a matar a todos los hijos mayores, al primogénito, ¿no? Tanto de los seres humanos como de los animales. Y dice, voy a juzgar a todos los dioses egipcios, yo soy el Señor. Eso significa que el juicio venía. No porque fuera, sí es porque era el momento, pero no era porque, bueno, a mí ya se me hizo bueno. No es que Dios lo hiciera, es que el tiempo de su cosecha ya venía. Entonces, ese juicio era el que venía. Sembraste estas plantitas de muerte y vas a recibir estos frutos de muerte, ¿no? Y dice el 13, la sangre en los marcos de sus puertas será mi señal, dice. Cuando la vea pasaré de largo. Pero luego aquí adelante viene que no es Dios, es un heridor el que va a ver las cosas y va a pasar de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando Egipto sea atacado. Les está diciendo, quiero que hagan todo esto para que no les pase lo malo que viene para ellos. Les está explicando el por qué. Y les digo, yo espero que todas las familias hayan hecho caso, ¿verdad? Porque si no, alguna, pues también hubiera pasado eso. Y dice el 14, este es un día
que recordarán y celebrarán con una gran fiesta del Señor. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Y bueno, hasta el día de hoy tenemos la Pascua, ¿no? Ahí empieza la celebración de la Pascua. Y sombra venidera, es una sombra y figura de lo que había de venir, que la verdadera Pascua de nuestro Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y de cómo fue todo eso que se hizo al Cordero. Entonces, ¿de qué les valió a los hebreos haber hecho caso de su vida? La bendición y la protección para ellos fue justamente hacer caso a todas esas instrucciones que Dios les dio. Y a veces les decimos, no te cruces la calle, porque es una avenida rápida, pasan carros así, pasan carros así. O sea, damos la explicación completa, porque por eso. ¿Qué pasa? Que a veces cuando no hacen caso a los chamacos, pues ahí van corriendo y a veces no les pasa nada. Pero a veces sí. ¿De qué depende que no les pase nada? Sencillamente de que, pero ahí sí es como que, si no, lo más probable es que sí pase algo malo. Pero si sí, o sea, si se hacen caso y quedan allá, pues no, lo malo no los va a tocar, ¿no? El otro día estaba escuchando algo que yo comenté algo, y escuché justamente un podcast que decía lo contrario de lo que yo había dicho. Y me hace sentido, entonces por eso voy a compartir. En esencia, nuestro espíritu es bueno. Es cierto. Porque dice la palabra, si ustedes siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, pero el estar encarnados hace que la corrupción, el pecado esté en nuestra carne. O sea, mientras estamos aquí, estamos encarnados. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces, si alguien nos hace algo, tenemos muchas ganas de hacerle lo mismo. De cobrarlo, porque ahí está, en nuestro cuerpo está esa entidad. Y yo les decía que sin la intervención de nadie hijo de Dios, de nadie guiado por el Espíritu Santo, lo más probable es que pasara algo malo. Porque quien reina los aires, pues es el enemigo en este momento. Pero ¿qué pasa en la comunidad de nosotros? Lo que dijo esta persona fue lo contrario. Y él dijo que en esencia somos buenos. Y que si no hay ninguna intervención, lo bueno sucede. Y yo dije, en los hijos de Dios sí. O sea, él se olvidó de esa parte. Él se olvidó de que en nosotros, los hijos de Dios, sí es así. Pero él no lo ve, él no lo menciona, porque no tiene conocimiento de la palabra. Conoce leyes, pero sin honrar a quien las hizo, ¿no? Entonces sí, en esa parte tiene toda la razón, y por eso les leí Apocalipsis al inicio, porque ese lugar donde no hay más llanto, donde no hay más clamor, donde no hay más muerte, es justamente en Cristo. No es un momento en el tiempo, es un momento en nuestra vida donde llegan nuestros Señor Jesucristo. Y en ese momento, en esa comunidad que tenemos, aquí sí hay un cerco personal, pero también hay un cerco que nos abraza como iglesia. Y en ese cerco, aquí adentro, debe cumplirse esa palabra, que dice que ya no hay más llanto, que ya no hay más clamor, que ya no hay más muerte, que ya no hay más enfermedad. Eso debe de cumplirse aquí adentro. Y aquí adentro, sin la intervención, entre comillas, porque aquí se mueve nuestro Dios, sin la intervención de nadie, aquí sí pasa lo bueno. Aquí sí pasa toda la bendición. ¿Amén? Entonces, sí, quería hacer esa aclaración. Pero en la calle afuera, donde no se conoce a Dios, claro que hay milagros también. Claro que hay milagros para todos aquellos que no lo conocen, porque Dios siempre nos está cuidando y está llamándonos a su amor. Sí. Alguien decía, es que, ¿qué era la palabra? El derecho legal lo tienen solamente los hijos. Nosotros somos los que tenemos derecho a los milagros y a que Dios obre en nuestras vidas, pero no.
Dios siempre quiere obrar en nuestras vidas. No siempre lo dejamos. Incluso nosotros que lo conocemos no siempre lo dejamos. Pero hay gente afuera que dice, por eso dice, es Isaías 33:3. Clama a mí, dice. Me siento un poco dormida todavía. Jeremías, ya sabía que no dice eso. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Dios dice, no importa que no me conozcas, no importa que no creas, bueno, sí debemos de creer, pero el simple hecho de que alguien diga, no, yo no creo en Dios, y en el momento en que abres la boca y dices Dios, estás creyendo en la existencia de un Dios. Aunque te hayan enseñado que no existe, aunque te hayan enseñado que el universo, aunque te hayan enseñado miles de cosas, a la hora de la hora, si alguien dice Dios, ahí está Dios. Dios no se venga de que, sí, 10 años has estado sin mí, ahora sí me ocupas. No, Dios no es así. Dios sí acude al llamado y aquí dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Es decir, sí puedo hacer un milagro, sí puedo hacer algo por ti para que tú voltees a verme y que sepas que fui yo, ¿no? Y que sepas que fue Dios. Y entonces, ¿qué pasó? A pesar de que habían visto ya que Dios sí los estaba ayudando, que Dios sí había protegido a su pueblo, empiezan a dudar cuando ya salieron, porque están viendo las circunstancias, y las circunstancias es que vienen todos los carros a caballo de los egipcios atrás de ellos, y ellos solamente van a pie. Ellos solamente van caminando, huyendo, porque finalmente sí los dejan salir, pero luego dicen, el faraón está tan enojado por la muerte de su hijo, que dicen, no, pues siempre no, mátenlos, háganlo, o sea, no, ellos son la causa, dicen. Y finalmente no eran ellos la causa, en ellos se había sembrado mal. Y dice la palabra en Génesis 12:2, esto es para ti también, dice, bendeciré a los que te bendigan. Es decir, si alguien te bendice, va a tener bendición. Y dice, y maldeciré a quien te maldiga. Dios no puede maldecir a nadie. Eso lo vamos a ver en una clase muy especial, donde nos vamos a dar cuenta que la palabra todopoderoso es en cierta medida para Dios. Pero Dios no puede odiar porque Dios es amor. Dios no puede lastimar porque Dios es amor. Dios no puede maldecir. Entonces ahí se quita el todopoderoso, ¿no? Pero es en el buen sentido. Si hace ruido, de todos nos vamos a ver esa clase. Entonces dice, y serán malditos los que te maldigan, y serán benditas en ti, dice, todas las familias de la tierra. Esta es una promesa que le dan a Abraham. Y dice la palabra que en fe somos hijos de Abraham. Amén. Entonces dice, entonces empiezan a ver que vienen los egipcios atrás de ellos y empiezan, pero ¿cómo? Empiezan a renegar contra Dios y empiezan a decirle, estamos en Éxodo 14:11, dice, no había sepulcros en Egipto, o sea, ya se habían muerto, porque se habían alcanzado por los egipcios. Dice que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Se le está reclamando a Moisés, ¿no? Nos dice, oye Moisés, ¿qué onda? O sea, ¿por qué nos sacas? Acá nos van a matar. Pues. O sea, nos hubiéramos podido morir allá adentro a gusto, como estábamos a gusto. Y entonces dice, Moisés le dice al pueblo, no temas, estén firmes.
cuando nosotros veamos las circunstancias adversas de haberle obedecido a Dios, porque esta era una circunstancia adversa que parecía de haberle obedecido a Dios. Y entonces mucha gente dice, uy, sí es cierto, yo nomás empecé a ir a la iglesia y me empezó a ir mal. Uy, sí es cierto, es que nomás empecé a hacer esto y nada. Estaba escuchando hace poco a una compañera de enfermera de donde trabajo. Muy buena evangelista porque les cuenta a todos acerca de Dios. La he escuchado y digo, ay, gloria a Dios, está evangelizando y está dando a conocer a su Dios. Es cristiana, no sé exactamente qué iglesia, pero es cristiana. Y estaba hablando del diezmo. Y estaba diciéndoles, dándoles el testimonio de, desde que yo doy mi diezmo, las cosas me alcanzan para más, dice. Ahora me queda para esos taquitos que antes no me alcanzaba, dice, y parece ilógico, porque yo estoy dando una parte de mi vida, pero ahora me alcanza más. Dice, a veces encuentro ofertas, a veces encuentro esto, y a veces simple y sencillamente no sé cómo, pero me alcanza, dice. Y dices tú, wow, gloria a Dios. Está glorificando el nombre de Dios, está hablando acerca de lo que Dios hace, pues. Y entonces, volver a esa parte donde dice, no es que empecé a hacer esto, hay mucha gente que dice, no, es que empecé a dar, no, ya no estoy dando porque cuando yo daba ya no me alcanzaba. Ok, viste una circunstancia adversa de hacer caso, pero te hiciste para atrás, en lugar de permanecer firme. Y dice Dios, estén firmes, dice. Estén firmes. Gracias, mi Señor. Y dice, y vean la salvación que Dios hoy hará con todos nosotros, con todos ustedes, me dice Moisés. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. ¿Qué significa? Si ellos se hubieran hecho para atrás y se hubieran regresado, los hubieran matado, para empezar, porque la orden del faraón había sido, mátenlos a todos. O sea, no era como que vuélvanos a tener de esclavos. Ahora sí, mátenlos, pues. Si hubieran muerto, si se hubieran hecho para atrás, no estaban firmes porque ellos querían. Estaban firmes porque hubo alguien que les dijo, estén firmes. Estaban firmes porque hubo alguien que no se hizo para atrás, que era su líder. Normalmente, Dios pone líderes a guiar a otros. Entonces, somos los que tenemos que estar firmes. ¿Amén? Amén. Gracias. Gracias. Y luego dice el 14, Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Deja de ver esas circunstancias, quédate firme, que Dios ya hizo las cosas. En ese momento no las había hecho a través de Jesús, las estaba haciendo de otra manera. En ese momento la forma de protección de nuestro Dios había sido con la sangre en la puerta. Esa había sido la preservación de la vida. Y luego, ¿qué pasa? Pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Y dice, y vio Israel, el 14, a ver, déjame ver. Me fui muy lejos. Sí, me fui muy lejos. Me fui hasta el 31, pero vamos a ver. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová había hecho contra los egipcios. Bueno, todos sabemos, y si no te lo hago cortito, lo puedes leer en Éxodo 14, cómo Dios abre el Mar Rojo. Y pueden pasar por ahí todos los egipcios. No eran 3 gentes, no era una familia de 10 gentes, era una ciudad completa. Una ciudad entera iba pasando, donde el mar se hizo a los lados y pudieron pasar por tierra seca. Hay mucha gente, muchos historiadores que quieren derrumbar la gloria de Dios, no es otra cosa. Que dicen, es que hay un pedacito donde pueden caminar porque hay poquita agua y les llega a las rodillas. No, señores, no es así. El mar se dividió y había tierra seca. Y para que no se dividió 1 metro para que pasaran como fila india, se dividió metros.
se hizo a 3 metros para que pasara el pueblo de Dios. Una vez que llegan del otro lado, obviamente vienen los otros a caballo y también pasaron por ahí, porque estaba seco por ahí, pues. Pero en el momento en que sacó el pie el último del pueblo de Dios de ahí, en ese momento vuelven las aguas a donde deben de estar y se ahogan todas las personas que iban atrás. Si se ahogaron es que no les llegaba la rodilla, ¿verdad? Era un mar totalmente, un mar completo. Eso es para la gloria de Dios. Amén. Entonces, si mantenemos firmes, en esa parte, es una parte que sí que sí comparto, o que sí tienen claro las personas que hablan acerca de manifestación. Esas personas que hablan acerca de manifestación tienen bases bíblicas. Y una de ellas es esto. Ellos dicen, no busques el cómo. Porque nosotros tenemos una mente limitada. Pero Dios tiene todas las posibilidades. Dice la palabra, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Para ellos se veía como que, no, pues para acá está el mar y para acá están los que nos quieren matar. Pues ya nos mataron, dicen. Pero igual les digo, estén firmes, aunque no veamos cuál es la solución, aunque no veamos cómo vamos a pasar del otro lado, aunque no veamos para dónde nos vamos a ir, Dios nos va a abrir los caminos. ¿Amén? Dice la palabra que Él va como poderoso gigante, vamos a buscarla, delante de nosotros. Eso, ¿Vale? así, como poderoso gigante, Es abriendo todo. como poderoso gigante, dice. Jeremías 20. Dice, más Jehová, Jeremías 20, 11. Jeremías 20, 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dice, por tanto, los que me persiguen, amén, tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y Dios te doy gracias y declaro que todos aquellos que se han levantado en mi contra, y que ese misterio, van a quedar avergonzados en el nombre de Jesús. Y no hablo de las personas, sino de todo aquel que se ha levantado de las tinieblas y los regreso a ese mismo lugar en el nombre de Jesús y dejan libres a esas personas que están a mi alrededor. Porque esas personas a mi alrededor solo traen bendición a mi vida. Así lo declaro y así lo creo en el nombre de Jesús. Entonces, Dios va como poderoso gigante con nosotros. Y todo aquello que nos estorba, dice, va a quedar avergonzado. Pero no son las personas avergonzadas. De verdad que yo no deseo ver a ninguna persona avergonzada. Dice la palabra que los hijos de Dios no somos avergonzados. Y quienes se han levantado, que saben mi contra, han sido hijos de Dios. No son a los hijos a quienes les llamo. Son a los que están influyendo en esos hijos para molestar a Dios. Así que declaro que ellos son los que van a quedar avergonzados. Esos espíritus que han estado moviendo a la gente van a quedar avergonzados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos. ¿Cuánto tiempo llevamos? 40 minutos. 40 minutos, ok. Vamos a cerrar aquí entonces. Lo vamos a dejar como una parte 1 entonces nada más de lo que es la obediencia, la relación de la obediencia y la bendición, porque prometimos hacer esta clase cortita. Pero nos vamos a ir. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Nos vamos a ir con esta palabra. Cuando nosotros permanecemos firmes, y vamos a ir viendo la progresión de esta clase, hasta que lleguemos a esta Apocalipsis. Ajá.
21:4. ¿Cómo dice la tuya? Dice, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Amén. Amén. Pues hoy vamos a cerrar esta clase. No cerramos la clase por completo, solamente la vamos a dejar aquí. Y nos vamos a ir a esto. Y hoy voy a declarar esto en la casa de cada uno de nosotros y de todos aquellos que estén escuchando esta clase. Porque esa parte de Apocalipsis lo vamos a ver en la próxima clase, pero esta parte de Apocalipsis ya es para nosotros. Esto es un hecho para nosotros. No es cuando nos vamos a morir, no es cuando ya estamos muertos en el cielo, es aquí. Es aquí dentro de nosotros y aquí en este momento. Dice, Dios va a secar toda lágrima de nuestros ojos y ya no hay más muerte, ya no hay más llanto, ya no hay clamor ni dolor. Las primeras cosas ya pasaron. Todas esas cosas ya pasaron. Ahora estamos en la parte donde Jesucristo nos ha dado toda la vida, donde Jesucristo dice la palabra que es nuestro gozo. Dice en Nehemías que el gozo es nuestra fortaleza. El gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. No es nuestro gozo, no es nuestro gozo, es el gozo de Él, pero esa es nuestra fortaleza. ¿Qué es el gozo de nuestro Señor? No estén tristes, dice Nehemías 8:10. No estén tristes, dice, pues el gozo del Señor es tu fortaleza. Amén. Y entonces, ¿cuál es el gozo de nuestro Dios? Haberse entregado por nosotros. El gozo de nuestro Dios es que todo eso que dice Apocalipsis 24, que ya no hay más llanto, que ya no hay más clamor, que ya no hay más dolor, es para nosotros una verdad, una realidad a través de Él. Eso es lo que le hace a nuestro Señor Jesucristo gozarse, que nosotros vivamos esa realidad. Y eso tiene que ser nuestra fortaleza. De eso tenemos que tomarnos y decir, ok, mi Señor ya pagó por esto, yo no tengo por qué estar triste. Ahora tengo que estar en su gozo, porque esa es mi fortaleza. Vamos a ponernos de pie para cerrar esta clase. Muchas gracias. Te damos muchas gracias porque nos has dado lineamientos, Señor. Que apenas empezamos a ver una introducción acerca de estos lineamientos, pero nos has dado lineamientos y nos has explicado el por qué seguir esos lineamientos. Porque sabemos, así como padres que somos, que los lineamientos que damos y que tú nos das a nosotros son para protección de nosotros y para bendición de nosotros. Mi Dios, te damos gracias que tu Espíritu Santo siempre nos cuida y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias, Señor, que no hay nada, Señor, que a nosotros aquí en tu casa nos pueda tocar. Nada malo, Señor, puede tocarnos, nada malo puede romper el cerco de bendición que tú has hecho en nosotros de manera individual y de manera colectiva, Señor. Hoy bendigo a esta casa, Señor. Hoy bendigo Señor, esta casa ministerial. Hoy declaro que ese es un nuevo comienzo. Y declaro que tú vas, Señor, como poderoso gigante. Y que todos aquellos que hayan querido avergonzar este lugar, en el nombre de Jesús son avergonzados. Porque nadie, Señor, nadie puede, Señor, donde tú estás y tu nombre ha sido puesto en este lugar. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos guías. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves en este lugar. Gracias porque tu poder se manifiesta en este lugar, Señor. Todas las personas que han de venir a ti, Señor, a través de esta enseñanza, a través de esta escuela, en el nombre de Jesús las llamo a que se levanten y acudan en el nombre de Jesús. Y si hay alguna necesidad, Señor, tú la suples porque tú eres nuestro Dios, Señor. Dice tu palabra que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Así que yo declaro esta palabra sobre esta casa, sobre este lugar y sobre todos tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el día de hoy vamos a dejar aquí la enseñanza y vamos a continuar y retomar esta clase el próximo domingo. Vamos en bendición, declaramos ángeles, un vallado de ángeles que va a nuestro alrededor y nada malo puede tocarnos.
y declaro que nos mantenemos firmes en lo que creemos y en lo que sabemos, en nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar esas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.